Muy buenos días con todos y todas. Bienvenidos al análisis de coyuntura de DESCO que realiza cada martes. En esta oportunidad vamos a analizar el balance de las elecciones regionales y municipales recientemente celebrado este domingo 2 de octubre, donde han participado alrededor de 24 millones de personas y hemos elegido a 25 gobernadores regionales, vicegobernadores, 342 consejeros regionales, 196 alcaldes provinciales, 1.714 regidores de provincia, 1.694 burgomaestres distritales y 9.036 regidores de distrito, sumando un total de 13.032 autoridades entre regionales y municipales. En esta oportunidad, debido al tema, tenemos con nosotros 4 expositores. La mecánica del día de hoy de trabajo va a ser del análisis. Las primeras 3 exposiciones van a ser continuas, que son de la zona sur del país, la zona centro y la zona del norte del país. Van a exponer por 15 minutos cada expositor. Posteriormente a ello, se va a dar una pausa para la ronda de preguntas y comentarios y posteriormente vamos a tener un cuarto expositor que nos va a hacer el balance de las elecciones a nivel nacional. En todo caso, voy a iniciar con Carlos Hertz. ¿Se encuentra? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? En todo caso, te voy a presentar. Carlos es doctor en antropología, con mención en estudios andinos y magíster en gobiernos y políticas públicas, ambas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con amplia experiencia en gestión de desarrollo local en ONGs, agencias de cooperación, organismos internacionales y gubernamentales. Él nos va a comentar con respecto a las elecciones en la zona sur del país, entonces le vamos a dar un tiempo de 15 minutos para poderlo escuchar. Gracias. Adelante, Carlos. Gracias. Muy buenos días con todos y con todas. Bueno, después de estos resultados todavía frescos, voy a hacer un análisis muy general. Falta todavía hacer un análisis más riguroso. ¿Se me escucha, por favor? Sí, sí te escuchamos. Ya. Te escuchamos, Carlos. En relación a las estadísticas exactas de todo este proceso, aunque la tendencia que se ve en el sur es la misma que creo que existe a nivel nacional, de una disminución de la presencia de los partidos nacionales, un incremento de los partidos regionales o movimientos regionales, ¿no? Y además creo que lo que implica esto en términos de una dispersión de, diríamos, de candidatos y candidatas, mayormente candidatos, es otro término importante, escasa cantidad de mujeres presentes en estos cargos fundamentales a nivel municipal y regional, pero que como primer elemento de análisis general, que quizás después se pueda profundizar un poquito más, es el hecho de la, diríamos, debilidad extrema de la institucionalidad política. El tema aquí es más allá de, de si ha habido presencia de partidos nacionales o movimientos regionales, ninguno de los dos, en todo caso, tiene una lógica de representación efectiva de estructuras institucionales políticas. Por el lado de los partidos nacionales, como en el caso de Cusco y Somos Perú, son invitados, ¿no? Mayormente invitados, que luego poco o nada van a continuar en la lógica diremos, de respeto y representación política de su movimiento político, partido nacional. Y por el lado de los movimientos regionales o locales, igualmente, una vez transcurridas las elecciones, estos en la práctica desaparecen y las autoridades electas gobiernan por sí mismas, ¿no? Y peor aún, en una lógica que en el Perú predomina, que es la lógica presidencialista, en la cual la autoridad municipal o la autoridad regional ejerce poder por sí misma, con escasa participación de sus regidores en el caso municipal y en el caso, bueno, regional un poquito más de presencia de consejeros con la normatividad existente en el Consejo Regional,
pero que al final de cuentas siempre es el predominio, la hegemonía, ¿no? El protagonismo especial de la autoridad electa regional o municipal. Esta es una constante, ¿no? Que de hecho creo, a repetirse en este caso, ¿no? De manera subjetiva menciono y confieso que muchos de los compañeros y compañeras que estamos acompañando en el sur, este, porque manteníamos una decepción y una falta de expectativa total, ¿no? Diríamos, ¿no? En el sentido de que nada estaba cambiando en relación al proceso mismo de designación de candidatos, a la campaña misma electoral que ahorita voy a mencionar, y que por lo tanto lamento señalar por adelantado una percepción de que serán 4 años más de gobiernos regionales o locales con escaso protagonismo, con escaso capacidad de poder ejercer cambios sustanciales en la vida de las personas, ¿no? Y un elemento que persiste y es que justamente la designación casi individual de candidatos y candidatas en base a sus recursos económicos, etcétera, puede llevarnos a pensar que las tendencias de corrupción van a continuar, ¿no? Entonces, y poca capacidad y la poca, eh, diríamos, movilización social para poder generar espacios de vigilancia y control, creo que van a persistir, ¿no? Entonces es una tendencia que ojalá me equivoque y que nos lleva a pensar en qué salida le damos a esta situación que al final voy a mencionar. Lo segundo tiene que ver con que además de esta situación precaria de la institucionalidad en el sur, ¿no? Como tal, en particular nos preocupa el contexto en el cual se da esta elección regional y municipal. Tenemos un incremento de recursos económicos provenientes del canon, en el caso de Apurímac, por ejemplo, ¿no? Y tenemos posibles nuevas inversiones mineras en el sur. Y esto, diríamos, en el contexto de la incapacidad de gestión y de la poca probidad que se prevé tengan las autoridades electas, nos puede llevar a situaciones ya conocidas, ¿no? En el caso de Apurímac en particular, ya este año vienen los recursos del canon, ¿no? Y creo que solamente Chaguahuacho va a recibir cerca de 250 o más, 300 millones de soles, y no tenemos previsto ninguna digamos, perspectiva de un aprovechamiento mejor de esos recursos, ¿no? Vamos a ver qué ocurre. Ha ganado allí un partido Jatari que estaba peleando con Somos Perú en Cotabambas en particular. Pero claro, quien tiene los recursos mayores son Chalhuahuacho y veamos cuál es el comportamiento de las autoridades municipales en ese contexto, ¿no? Eh, en general, en la campaña electoral y revisando los planes de gobierno, ninguno de los candidatos prácticamente ha tenido una posición clara, abierta, efectiva frente a qué hacer con la inversión minera, ¿no? Hay menciones básicamente de la data que existe recursos mineros, pero no se dice cómo aprovecharlos adecuadamente. Y claro, eso también nos lleva a pensar que puede ocurrir lo que está ocurriendo siempre de un aprovechamiento inadecuado de estos recursos, ¿no? Ahí es un tema para conversar, ¿no? También nos preocupa, en particular en el caso de Madre de Dios, ¿no? Ver quiénes han sido electos para como autoridades regionales y locales, ¿no? De hecho, el día de ayer, estamos sacando un comunicado ahora, este, ha habido una invasión ya en la zona reservada de Tamopata-Candamo por parte de los mineros ilegales pidiendo ampliación de zonas de explotación minera, aprovechando el retiro casi total de las Fuerzas Armadas, ¿no? Bueno, y allí tenemos que preocuparnos porque normalmente los candidatos vertidos en autoridades han sido muy permisibles o han sido cómplices de esta actividad extractiva ilegal, ¿no?
que se incrementa notoriamente en todo el departamento, ¿no? Con la promoción de nuevas carreteras de penetración y por lo tanto con las oportunidades ilícitas para extracción de madera y de oro, ¿no? Y ahora de producción de coca. Entonces el panorama también se mantiene allí complicado en estos territorios, ¿no? En el caso de Cusco tenemos igualmente, en el caso de la minería en particular, el problema de la solución a, a Espinar, ¿no? La revisión del convenio marco, y tampoco tenemos una propuesta clara, precisa de parte de las autoridades al respecto, ¿no? Entonces, bueno, en Cusco Amazónico persistimos con el tema del gas de camisea, una escasa opinión frente al tema de qué hacer con el gas, ¿no? Y cómo aprovecharlo más adecuadamente, y algunos casos simplemente planteando la importancia de su masificación, pero muy tenuemente, sin claridad cómo aprovecharlo en el territorio del sur. Entonces, como vemos, en este aspecto en particular referido al contexto, a las posibilidades y oportunidades de desarrollo en estos territorios, escasamente los candidatos y las autoridades electas han tenido propuestas claras, ¿no? Precisas, y han sido muchas veces propuestas muy digamos, centralistas, como en el caso del gobierno regional de Cusco, donde muchas de las propuestas se han centrado en la capital, ¿no? Obviando y olvidando la problemática del conjunto del departamento. Este, Esto como segundo aspecto. Como tercer aspecto, creo que desde el lado de la capacidad institucional, organizativa, movilización de la sociedad civil, creo que ha sido muy escasa y muy repetitiva como en otros años, ¿no? Yo ahora soy muy escéptico con estos esfuerzos interesantes, plausibles de acuerdos de gobernabilidad que se han ido firmando en todos los departamentos, en las provincias, por sectores, por temas. Creo que al final no son todos los candidatos los que lo suscriben y quienes lo suscriben luego lo olvidan porque no existe una capacidad de acompañamiento y seguimiento de la sociedad civil para exigir el cumplimiento de estos compromisos que son simplemente éticos y no son vinculantes. Por lo tanto, me parece que este estilo, este modelo que en cada campaña electoral se pidan firmas o suscripciones de acuerdo con la realidad, hay que revisarlos un poco más y es que no tenemos la capacidad de poder luego exigir su cumplimiento, ¿no? O movilizar actores para tal fin. Entonces es otro aspecto que me parece necesario también conversar como tal, ¿no? Y eso expresa la gran debilidad que también tienen las organizaciones de la sociedad civil, más aún cuando estos esfuerzos son básicamente promovidos desde ONGs o espacios de esta naturaleza y muy escasamente por las organizaciones sociales de base que están en otra dinámica, ¿no? Un elemento que casi nadie ha planteado y que también propicio en el contexto del sur es el incremento de la minería artesanal, informal e ilegal en casi todos los departamentos, ¿no? Ante lo cual no hay una capacidad de respuesta y que se expresa como una salida de estrategia de sobrevivencia de campesinos y campesinas ante el abandono por parte del Estado, abandono creciente, por cierto, no ahora, ¿no? De la agricultura campesina. Entonces, en ese contexto, es muy notorio el incremento de estas prácticas, ¿no? Que tendrá diferentes tipologías, no voy a analizarlas ahora, ¿no? Tampoco voy a condenarlas per se, porque creo que obedece a diferentes situaciones que hay que verlas en cada caso de manera concreta. Finalmente, que algunos elementos de preocupación y digamos, de propuestas de qué hacer hacia adelante. Yo creo que en este periodo podría decir de una manera general que hay que seguir con la vigilancia ciudadana frente al comportamiento de las autoridades electas, pero bueno, eso dependerá mucho de la capacidad que se tenga para tal fin. Creo que en estos momentos corresponde una fuerte, una fuerte reflexión en relación a cómo no solamente desde el sur, creo que en todo el país,
nos planteamos un proceso nuevo de fortalecimiento de la institucionalidad, ¿no? Creo que desde la sociedad civil hay que revisar cómo hacerlo como tal, ¿no? Hay un debilitamiento enorme de las organizaciones campesinas y de base, cómo estas se generan en ellas nuevos liderazgos políticos y sociales. Hay que cambiar el discurso, hay que también politizar un poco más la dinámica de las ONGs, creo yo, que es fundamental para poder intervenir en estos procesos, ¿no? Este, Me parece que en ese contexto, desde nuestras intervenciones como sociedad civil, organizada, ONG, creo que corresponde también revisar nuestras estrategias de desarrollo de capacidades, ¿no? Yo les comento en particular, para ir acabando, que desde mi actividad dentro del Centro Bartolomé Las Casas, del cual soy director, estamos ahora priorizando el tema de la juventud, ¿no? O sea, desarrollo de capacidades con jóvenes, hombres y mujeres, pensando no en esos famosos escuelas de líderes que nunca han dado resultados, o pocos resultados para ser más precisos, sino pensando en escuelas mucho más sostenidas, mucho más permanentes, mucho más prolongadas, ¿no? Y con un contenido no solamente productivo, sino social y político. Desde esa entrada creo que hay que ir trabajando con aliento a mediano plazo, y pensando en que haya cambios de alguna manera dentro de 4 años, ¿no? Veo este periodo bastante difícil de generar procesos diferentes, salvo excepciones en algunos casos, como tengamos algunas autoridades amigables, ¿no? Para poder ejercer mejor proceso de gobernabilidad. Eso básicamente como comentario general que quería hacer. Catherine, gracias. Muchas gracias, Carlos, muy amable por la exposición. Y en todo caso vamos a seguir con la ronda de exposiciones. En esta oportunidad está con nosotros Henry García. No lo ubico ahorita en sala. Henry García. Creo que no está en sala. En todo caso, vamos a seguir con la otra exposición. Sí. En todo caso, vamos a seguir con la siguiente exposición. En esta oportunidad va a ser Alejandro Arrieta. Él es licenciado en Antropología de la Universidad Nacional del Centro, egresado de la Maestría en Solución de Conflictos del Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres, especialista en planeamiento estratégico, territorial e institucional, con más de 15 años de trayectoria como gestor social en comunidades campesinas y nativas. Y actualmente es director ejecutivo de Descocenta. En todo caso, le doy la bienvenida a Alejandro para tu exposición sobre las elecciones en la zona centro del país. Gracias. Katy, muchas gracias. Buen día con todos y todas. Como dijo Katy, nosotros por nuestro quehacer institucional estamos vinculados en las regiones de Huancavelica, Junín y Pasco. Y justamente este comentario que voy a realizar está vinculado a los procesos electorales que hemos vivido hace algunos días en estas regiones. Un elemento general y característico en las tres regiones, en todo caso, que están en la contienda todavía política, por ejemplo, en el caso de Pasco, que aún no se ha definido, es que la mayoría son movimientos regionales, ¿no? Esto es un tema que, en todo caso, habría que resaltar en estas tres regiones la predominancia y supremacía de los movimientos regionales frente a los partidos políticos nacionales. En ese sentido, ese es un tema que quería resaltar en este inicio, digamos, de esta exposición. Otro elemento que también resalta en estos comicios ha sido que la mayoría de los que han sido elegidos o que están en carrera han tenido un antecedente ya como alcaldes, sea distritales o regionales. Además, otro elemento determinante en las tres regiones es que la mayoría de los postulantes tienen denuncias vinculados a hechos de corrupción,
por ejemplo, en Junín hay una predominancia de denuncias. En el caso del virtual gobernador, que en este caso es Sosimo Cárdenas, él ha sido exalcalde del distrito de Pichanaki, ha sido exgerente del gobierno regional de Pasco, y a la fecha, si nosotros revisamos, digamos, las páginas que hacen referencia a temas vinculados a denuncias, Sósimo tiene 27 denuncias por colusión, colusión simple, peculado, colusión agravada, etcétera, etcétera. En el caso de Pasco, por ejemplo, las dos personas que van a pasar o que pasan a la segunda vuelta, en este caso Sumel Trujillo y Luis Chombo, Sumel Trujillo de Pasco Verde y Luis Chombo de Somos Perú, es el único, en todo caso, aspirante que es de un partido nacional, ¿no? Que sería Somos Perú. Luis Chombo ha sido alcalde de Daniel Alcides Carrión, esta provincia. Chombo a la fecha tiene 24 denuncias por delitos, por ejemplo, como peculado, corrupción, negociación incompatible, tráfico de influencias, entre otros. Sumel Trujillo, que es de un movimiento regional, él también fue alcalde de un distrito, fue alcalde en la gestión 2015 y 2018. Él tiene en su haber 8 denuncias, igual por falsificación documentaria, por el tema de contaminación, colusión, peculado y otros delitos. Ese es el escenario, digamos, en Junín y Pasco, que de alguna forma tiene cierta similitud porque están vinculados los candidatos, o en este caso, en el caso de Junín, el electo gobernador regional está vinculado a hechos de corrupción. En el caso de Huancavelica, la configuración es distinta. Distinta porque, si bien es cierto, hay una ligera ventaja de Leoncio Guayani, que es del movimiento regional AINI, frente a Samuel Morán, que es del movimiento regional Agua, Leoncio le lleva cierta ventaja. Ninguno de los dos tiene denuncias, ¿no? Por actos de corrupción. En todo caso, en el caso de Leoncio Guayani seguramente sí, pero que se han archivado porque él ha sido exalcalde. Entonces, la figura es totalmente distinta en el caso de Huancavelica frente a Junín y Pasco. Lo que habría que resaltar ciertas particularidades en este tema de las elecciones. Por ejemplo, voy a empezar por el lado huancavelicano, señalando algunos elementos. La propuesta técnica vinculado a los planes de gobierno definitivamente ha sido un elemento que habría que resaltar frente a otras campañas. Se ha ponderado y se ha discutido ciertamente las propuestas de los planes de gobierno, pero además de ello una suerte de enfrentamiento entre los equipos técnicos. Habría que precisar en esta situación que los problemas reiterativos en ambos planes de gobierno es el tema vinculado a brechas sociales, por ejemplo, problemas de desnutrición crónica, de anemia, problemas vinculados a la gestión social del agua, etcétera, etcétera. Pero además de ello, habría que vincular también, o en todo caso resaltar, que muchos medios locales, en el caso huancavelicano, han resaltado que ambos candidatos han tenido vínculos y financiamientos del narcotráfico. Entonces, este elemento habría que, en todo caso, revisar para efectivamente ver esta vinculación. Pero además de ello, habría que señalar que en Huancavelica ha sido un proceso y sigue siendo un proceso reñido. Si bien es cierto, en los últimos 3 meses muchas de las encuestadoras regionales, o en todo caso las cifras regionales, daban por hecho o por ganador, en este caso, al movimiento regional AINI, a Leoncio Guayani. Sin embargo, habría que precisar la repuntada en los últimos 3 meses del movimiento regional Agua. Y esto hace entender, y hay evidencias, y hay, digamos, ciertos
ciertas noticias vinculado a la gestión actual. Es decir, que en muchos pasajes de la campaña, quien ha soportado, digamos, el peso de esta campaña en términos técnicos y financieros ha sido la actual gestión. Eh, el tema de la gestión social del agua y el tema productivo ha sido un elemento también que habría que resaltar. Si bien es cierto, el movimiento regional AINI tiene como frase un gobierno agrario, en el caso de Huancavelica, el movimiento regional del agua justamente hacía honor a su nombre, que es la gestión social del agua. Pero estos elementos en la última semana definitivamente han pasado a un segundo plano y más bien otro elemento vinculado a la negociación de bloques, por ejemplo, de todas las comunidades chopjas, en el caso huancabelicano, no estuvo vinculado o a ponderar ciertos elementos programáticos o técnicos, más bien estuvo vinculado a ciertos elementos y acuerdos cortoplacistas, ¿no? Este es un elemento reiterativo en el caso huancabelicano, ¿no? La negociación o en todo caso adhesión por bloques de territorios a ciertos aspirantes. Eso por el lado huancabelicano. Por el lado de Junín creo que habría que resaltar el despunte en todo caso de Sósimo Cárdenas en los últimos meses. Si bien es cierto, ha desistido en este caso los principales contendores, que dicho sea de paso han sido gobernadores regionales anteriormente, como Ángel Unchupaico de Junín Sostenible, ¿no? Quiérase o no, el hecho de que quedara en carrera ha favorecido a Sósimo Cárdenas. Además, el hecho de que Fernando Orihuela, el actual gobernador regional de Junín, también haya desistido por problemas internos en el partido político Perú Libre. Entonces, estos dos elementos han hecho que, en este caso, el movimiento, en este caso de Sósimo Cárdenas, haya tenido un cierto repunte. Habría que precisar también que Sósimo, de alguna forma, ha hecho alianzas provinciales y distritales con candidatos que han tenido cierta aceptación en los comicios anteriores. Creo que ese es un elemento también que habría que resaltar en el caso de Junín, el cual finalmente le sirve para que sea electo como gobernador regional. Un elemento que quiero resaltar es vinculado a Perú Libre. No olvidemos que, si bien es cierto, es el partido con el que ha llegado el actual presidente de la República, hay que precisar que en el caso de Junín ha tenido 60 candidaturas entre provincias y distritos, y de los cuales solo 3 han logrado o han logrado ganar. En este caso, en Huancayo, por ejemplo, un solo distrito que es Quichuay, en Concepción, un solo distrito, Andamarca, y en Yauli, La Oroya, marca Pomacocha. Entonces, eso hace notar ciertos elementos que ya habíamos evidenciado, como el caso de los dinámicos del centro, los tiranos del centro, etcétera, etcétera. Creo que ha sido un castigo bastante significativo para Perú Libre el hecho de que en Huancayo sus candidatos no hayan obtenido, digamos, una aceptación considerable como las gestiones anteriores. En el caso de Pasco, dos candidatos que están ligados a actos de corrupción, dos candidatos con antecedentes de alcaldes. Creemos que hay una ligera ventaja, en este caso por Pasco Verde, que es un movimiento regional, en este caso de Pasco, y definitivamente la diferencia no es mucho. Sumel Trujillo de Pasco Verde tiene un 24 y tantos por ciento y Luis Chombo un 21. Entonces, es la región donde se va a dar una segunda vuelta y definitivamente, seguramente vamos a tener todavía algunos elementos para ir conversando respecto a esta contienda
electoral en esta región. A manera ya de ir cerrando esta mi participación, quiero resaltar que en el caso de Huancavelica hay una ligera ventaja de Leoncio Guayani del movimiento regional AINI, que tiene un total de 87.434 votos frente al movimiento regional que tiene, AINI tiene 87.434 y Agua que tiene 84.876 votos, ¿no? Entonces, esto hace que en Huancavelica aún no se declare todavía quién es el ganador porque la ventaja no es mucha. Entonces, esto contando de que vamos a un 96% de las actas procesadas. Entonces, en Huancavelica seguramente entre hoy y mañana estaremos teniendo el ganador, pero que definitivamente estaría entre Leoncio Guayani o Samuel Morán. En el caso de Junín, definitivamente la diferencia es bastante amplia en este caso por Sósimo Cárdenas del movimiento regional Sierra y Selva Contigo Junín. Prácticamente él ha obtenido casi 200.000 votos frente a su cercano contendor que ha obtenido casi 135.000 votos. En esa lógica, creo que en Junín podríamos hablar de un virtual gobernador, que en este caso es Sosimo Cárdenas. Dicho ello, Katy, yo me quedo en esta parte como un elemento previo. Seguramente podríamos ir ahondando y conversando sobre algunos otros elementos que podrían surgir eventualmente de las preguntas de las personas que están en sala. Gracias, Katy. Ok, muchas gracias Alejandro por la exposición. Ahora sí, vamos a dar el pase a Henry García. Él es abogado por la Universidad Nacional San Agustín. Tiene diplomas en Derechos Humanos por la Universidad Católica del Perú y maestría en Ciencias Políticas. Diploma en Gerencia Social por la Universidad de Javeriana y director territorial de CIPCA, Piura. Él nos va a hablar sobre las elecciones en la zona norte del país. Adelante, Henry, cuentas con 15 minutos para tu exposición. Hola, Katy, buenos días, muchas gracias. Buenos días, amigos y amigas. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, gracias por la presentación. Solamente hacer una precisión. Ya no estoy asumiendo la dirección territorial del CIPCA. Ahora está otra persona. Y estoy a cargo de un proyecto sobre agricultura familiar alrededor del Alto Piura. Hay varios elementos similares a los que se han mencionado anteriormente respecto de cómo quedan los resultados electorales en la macrorregión, ¿no? Hay algunos elementos en común. Entonces, lo he organizado en función de aquellas regiones, por ejemplo, donde no va a haber segunda vuelta, como Tumbes, San Martín y La Libertad, en la que quienes han sido elegidos son por partidos políticos, pero no necesariamente estamos hablando de militantes con una trayectoria larga y consolidada en estos partidos, no son invitados, estamos hablando de personas que han militado o han sido parte de otras organizaciones políticas. En el caso de Tumbes, por ejemplo, Segismundo Cruces, que es elegido por Alianza por el Progreso con un poco más del 32%, es un invitado, ¿no? Anteriormente él ha postulado al gobierno regional también con democracia directa, con el partido de los falavistas, y anteriormente también con el partido aprista, ¿no? Entonces, en Tumbes no va a haber segunda vuelta, y tenemos a Segismundo Cruces, ¿no? En San Martín, por ejemplo, Somos Perú, con Walter Grundel, con más del 40% de la votación ha sido elegido. Y Walter Grundel anteriormente también ha sido parte de Alianza por el Progreso, ¿no? Y anteriormente también con Vamos Vecinos. Entonces, estamos hablando de si bien son partidos los que ganan las elecciones, no necesariamente
son militantes o personas que tienen una trayectoria o recorrido en estos partidos, ¿no? Y en el caso de La Libertad, como ya seguramente todos saben, también Alianza por el Progreso, la que gana las elecciones, con un poco más del 34%, y bueno, Acuña, ¿no? El inefable Acuña. En las otras regiones, va a haber una segunda vuelta. En el caso de Lambayeque, por ejemplo, también hay una presencia de partidos políticos en la segunda vuelta, y precisamente es Alianza por el Progreso y Somos Perú quienes estarían pasando a la segunda vuelta, ¿no? Ambos casi con 20% cada uno. Y en el caso de Alianza por el Progreso, el candidato es Alexander Rodríguez, quien ha sido alcalde distrital, provincial, en la región. Y en este caso sí estamos hablando de una persona que ha militado en Alianza por el Progreso, ¿no? Tal vez, digamos, es la excepción una de las excepciones en la regla que se estaba presentando en la macrorregión. Y del lado de Somos Perú tenemos a Jorge Flores, ¿no? Jorge Flores ha sido congresista en el periodo 2020-2021 y acompañó a Daniel Salaverry en la plancha presidencial, ¿no? En las últimas elecciones nacionales. Y aquí también estamos hablando estamos ante otro caso de un militante de larga data de Somos Perú, ¿no? En el caso de Cajamarca, tenemos también a Somos Perú en la segunda vuelta, ¿no? Y a un movimiento regional, que es el Frente Regional Cajamarca. En el caso de Somos Perú, representado por Roger Guevara, ¿no? Ex militante de Perú Libre hasta hace 2 años y, bueno, reciente inscrito en Somos Perú, ¿no? Y Andrés Villar, ¿no? Que representa al Frente Regional de Cajamarca, alcalde provincial de Cajamarca, ¿no? Por el mismo movimiento, ambos estarían disputando la segunda vuelta. Y en el caso de Amazonas, estamos ante 2 movimientos regionales que van a disputar la segunda vuelta. Sentimiento Amazonense con Gilmer Horna, ¿no? Que ha sido presidente regional también de esta región, y Victoria Amazonense con Grimaldo Vázquez, ¿no? Grimaldo Vázquez, que tiene experiencia municipal, pero bueno, con otros movimientos, ¿no? Como Fuerza Amazonense u Obras por Amazonas, y ahora representa a Victoria Amazonense. Entonces, digamos, ese es el resultado de las elecciones, ¿no? Tenemos partidos políticos ganando elecciones regionales, pero no necesariamente están instaurados territorialmente, ¿no? La mayoría de representantes son invitados, pasajeros. Y en Piura, también vamos a tener una segunda vuelta entre 2 movimientos regionales, ¿no? Uno de Unidad Regional, liderado por Reinaldo Gil, es gobernador regional, y Contigo Región de Luis Neira, un movimiento regional reciente que tiene bases provinciales, principalmente en Sullana, ya que Power Saldaña, el alcalde provincial de Sullana, es uno de los fundadores de este movimiento, ¿no? Entonces, vamos a una segunda vuelta con 2 movimientos regionales que tienen, digamos, bastantes aspectos que permitirían que se movilice y que eventualmente se genere una polarización en la región, ¿no? Lo que se ha notado es un reciclaje agresivo de candidaturas, ¿no? Muchos exalcaldes han tratado de regresar a ejercer el cargo en municipalidades distritales y provinciales por distintos movimientos, ¿no? Este cambio de camisetas ha sido bastante agresivo en estas elecciones, se ha notado mucho,
¿no? De hecho, Unidad Regional, por ejemplo, se construye sobre los restos de lo que fue Unidad Democrática del Norte, Unión Democrática del Norte, el ex movimiento de Reinaldo Gil, con el que ganó las elecciones anteriores, y muchos de los ex candidatos del movimiento Región para Todos, ¿no? La del sombrero, que en las elecciones, las últimas elecciones, quedó en segundo lugar. Entonces, muchos de los candidatos de Región para Todos, esta vez candidatearon con Unidad Regional de Reinaldo Gil, ¿no? Y lo que se menciona es que apenas culminadas las elecciones anteriores, Reinaldo Gil y su movimiento comenzaron a contactarse con estos candidatos que habían tenido relativo éxito electoral y los convencieron para sumarse a sus filas, ¿no? Y en el caso de Contigo Región, ¿no? Como les comentaba, es un movimiento con bases provinciales, pero que se sustenta también con elementos del fujimorismo y del aprismo, ¿no? Tal vez el más relevante sea Martín Aquisana, ex congresista fujimorista, que tiene bastante arraigo en la Sierra la Sierra de Piura, en Huancabamba principalmente, y especialmente en Huarmaca, uno de los distritos más grandes de la provincia de, de Huancabamba, ¿no? Y Contigo Región, Luis Neira tiene también afinidad con el movimiento regional que está actualmente en el gobierno, que es Fuerza Regional, ¿no? Del movimiento del Gallo, de Servando García. Y de hecho lo que se ha ido anunciando o comentando es que este movimiento, al ver que no tenía muchas opciones para lograr nuevamente la gobernación regional, han destinado parte de sus fuerzas a apoyar la candidatura de Luis Neira, ¿no? Y de hecho Luis Neira fue candidato a la alcaldía provincial por este movimiento en las elecciones anteriores, ¿no? Ambos movimientos, ambos candidatos, con muchas acusaciones de corrupción sobre todo, muchos de sus candidatos a las alcaldías provinciales y distritales también con denuncias de corrupción, dado que muchos de ellos ya han sido autoridades municipales o funcionarios públicos. Y en el caso de Región para Todos, está en curso una investigación porque aparentemente desde la Municipalidad Provincial de Sullana, en la que uno de los fundadores es el alcalde, Power Saldaña, habría destinado obras para candidatos, para empresas de candidatos o vinculadas a candidatos de ese movimiento, ¿no? Entonces, esto de alguna manera afectará tal vez el desempeño en la segunda vuelta de Luis Neira y en el caso de Reinaldo Gil, tal vez los dos elementos principales que van a estar presentes como cuestionamientos es sus investigaciones en Lavallato por el Alto Piura, ¿no? Por el proyecto del Alto Piura, y su rol ante las inundaciones del 2017, ¿no? Entonces, se está esperando el pronunciamiento de los otros candidatos al gobierno regional respecto a si van a tomar una posición por uno o por otro de manera pública, pero el antecedente inmediato señala que quien gana en primer lugar, o quien pasa a la segunda vuelta con la mayoría de votos y con la mayoría de alcaldías electas, no necesariamente gana la segunda vuelta, ¿no? Y si eso se cumple, estaríamos en un escenario en el que tal vez Reinaldo Gil no resulte siendo elegido como gobernador regional y sí Luis Ley, ¿no? El otro elemento que tal vez se utilice un poco como para polarizar la elección sea este discurso urbano-rural, ¿no? De la sierra versus la costa. Tal vez Contigo Región de Luis Neira utilice más estos elementos para contraponerlos a Reinaldo Gil, que representa, digamos, a las empresas agroexportadoras, versus los pequeños productores y productoras de la agricultura familiar de la Sierra de Piura, ¿no? Tal vez se utilicen estos elementos
los pequeños productores versus los empresarios, y en algunos momentos también sacaron estos elementos de los hacendados, ¿no? El regreso de los hacendados. Entonces, ese es el panorama. Así estamos en la macrorregión. Muchas gracias. Muchas gracias, Henry, por tu exposición. Y ahora sí vamos a pasar a la ronda de comentarios y preguntas, teniendo en cuenta las tres exposiciones, tanto de la zona sur, la zona centro y la zona norte del país. Unos 20 minutos aproximadamente para luego pasar a la próxima exposición del balance a nivel nacional. ¿Quién se anima a hacer alguna pregunta, alguna consulta a los expositores del día de hoy? ¿Alguien se anima a hacer alguna Catalina, ¿puedo? Sí, adelante. Catalina, ¿qué tal? Buen día. Buenos César, días. adelante. Solo Buenos una días. consulta. En el caso de Paz, sí. Buenos días. En el caso de Pasco, los dos candidatos que han pasado a la segunda vuelta, ambos tienen antecedentes, están en procesos de investigación, etcétera, ¿no? Ambos. Entonces, no sé qué opinión tiene la persona expuesto sobre eso, ¿no? Que a pesar de los antecedentes y todo, como que el electorado sigue fiel al golpe, ¿no? Entonces, no sé cuál es el comentario frente a ese escenario, porque particularmente en Pasco, ¿no? Por el número de denuncias que ambos tienen porque han sido exalcaldes, ¿no? Gracias. Ok, gracias César. Más bien vamos a dejarlo para después de el siguiente comentario de Luis García. Adelante Luis. Mucho. Bueno, buenas tardes, buenos días con todos y todas. A ver, quiero una mirada prácticamente al territorio donde nosotros como Descocentro tenemos presencia, ¿no? En primer lugar, Junín. Es cierto, ¿no? Tal vez el retiro de Perú Libre. Más alto, por favor. A ver, el retiro de Perú Libre a la candidatura regional posiblemente haya facilitado que Sosimo Cárdenas prácticamente ya haya ganado el gobierno regional en una vuelta, ¿no? A mí sí me sorprende que haya ganado en una primera vuelta, pero sí era previsible por el calibre de candidatos que había logrado en todos los lugares. Si nosotros vemos, por ejemplo, el detalle por las provincias, casi todas las provincias de selva le han dado, las dos provincias de selva le han dado un buen peso electoral, y tal vez sería que por primera vez un candidato que viene desde la selva ocupe la gobernación regional de Junín, y eso sería pues algo que habría que irlo mirando. Es cierto que él, como ha estado trabajando al lado de Pedro Ubaldo, actual gobernador regional de Pasco, que también viene de la selva y que por primera vez había llegado uno a la selva, posiblemente haya captado todas sus experiencias para poder posicionarse ahí, habría que irlo mirar. En el caso de Pasco, viendo analizando el voto de las provincias, creo que es algo que ya había señalado yo en una reunión anterior que habíamos dado, ¿no? Parece que no habían querido mirar Oxapampa como una plaza interesante para hacer campaña por su poco de peso electoral. Pero si nosotros vemos quién ha colocado a Pasco Verde en primer lugar, que estaría yendo a la segunda vuelta, es Oxapampa, ¿no? La mayor cantidad de votos que ha obtenido Pasco Verde vienen de la selva, porque en las dos otras provincias prácticamente no se dispara, es más, en una, si me lo recuerdo, en Pasco, prácticamente la derrota es completa, ¿no? O sea, prácticamente la diferencia son casi 3.000 votos. Vale decir que Oxapampa, una provincia que no la han mirado, tendría que sería la que en primera instancia habría colocado a Pasco Verde en la segunda vuelta. Cosa curiosa, porque acá en la provincia de Oxapampa, Pasco Verde no ha logrado gran notoriedad, por lo menos en los 8 distritos, ¿no? En los distritos más pequeños, como Palcaso, ha ganado, pero en los otros distritos más grandes, su peso electoral no se da. Lo que sí habría que ir mirando es que
hay distancias entre la votación electoral por el gobierno regional, por las municipalidades provinciales y distritales, incluso con los consejeros regionales. Vale decir que la población ha cruzado sus votos por todas partes y eso lógicamente ha dado todo este escenario. Es curioso que en el caso de Pasco llegue Luis Chombo y no me sorprendería que en los próximos días lo golpeen con fuerza. Recordemos que él fue señalado en un reportaje periodístico como parte de las autoridades que tuvieron que ver con la famosa reunión en la casa de San Borja, donde se decía que eran los asesores del presidente Pedro Castillo y que posteriormente salió el tema de los chiclayanos, ¿no? Del Club de la Construcción de los Chotanos y todo ese tema. No me sorprendería que en estos días, ya con vistas a la segunda vuelta y en la medida que se consolide que él va a ser el contendor, prácticamente este golpe va a ir por ese lado. Bueno, lo dejo ahí. Gracias, Lucho. En todo caso, vamos a pasar a Isa Palomino y luego a Maki Ruiz y posteriormente hacemos pasamos a los expositores para que respondan, ¿no? A lo que han consultado. Gracias. Sí, Adelante, muchas Isa. gracias, Catherine. Algo que también me llama la atención es que en Tacna el virtual ganador está cumpliendo arresto domiciliario, ¿no? Y por ahí averiguando, o sea, nos enteramos que la gente ha votado por él porque en su pasada gestión ha regalado terrenos a la gente y la gente se ha sentido favorecida. Entonces, a pesar de que tiene casos de corrupción y tiene una prisión preventiva domiciliaria con la cual está cumpliendo, es virtual ganador en Tacna, ¿no? Algo similar pasa en Cajamarca. Bueno, en el caso de Cusco, que es donde nosotros estamos, el que ha liderado también para la alcaldía provincial, no es que sea una persona tan limpia, por así decirlo, pero sí de alguna manera yo creo que analizando va con el tema de que en Cusco todavía seguimos una línea muy colonial, muy clasista, y yo creo que incluso la mayoría de personas que han votado por Luis Pantoja es porque es militar, porque, no sé, tiene un perfil que de alguna manera va de acuerdo con lo que las personas aquí en Cusco quieren, ¿no? Yo creo que ha habido cierta discriminación porque de alguna manera evaluando entre los tres candidatos que están ahora, el tercero, que es Policarpo Corimanya, es de alguna manera el que tiene menos casos de corrupción, el que cuando tú conversas con la gente afirma que en sus gestiones pasadas en el distrito de San Jerónimo ha hecho buenas obras, que no es corrupto, pero sin embargo tiene un color de piel moreno, es bajito, no es militar, no tiene ese perfil del que está en primer lugar, ¿no? Entonces creo que ahí también, si analizamos un poco más, vemos que el racismo y la discriminación que se presenta en estas elecciones, ¿no? Otro aspecto que quiero añadir es que en el caso de Espinar, el movimiento que ha ganado es Ayllu y de alguna manera ha sido en reconocimiento a Óscar Moyohuanca, un defensor de los derechos que ha muerto hace no mucho y que su muerte está en investigación. Entonces, la gente de Espinar dice que el voto ha sido reivindicativo, ¿no? Para poder mantener viva la memoria de Óscar Moyohuanca, quien ha sido el que ha peleado y defendido el territorio de Espinar, ¿no? Y bueno, hasta que murió por circunstancias extrañas, ¿no? Eso ha sido casi un voto unánime en Espinar, ¿no? Eso sería mi aporte, Katy, gracias. Muchas gracias, Isha. Más bien voy a dar pase a Maki Ruiz y también después a Daniel Flores. Le agradecería, por favor, sus comentarios breves para poder dar pase a los expositores que quieran hacer brindar las respuestas, porque ya nos queda poco tiempo y nos falta una exposición más. Gracias. Gracias, Catherine. Buenos días con todos, con todas. Sí, dos cosas muy puntuales. Una es que efectivamente los antecedentes que Bayón y la Contraloría nos había advertido de la presencia masiva de personas con antecedentes o con cuestionamientos o ligados a economías oscuras, etcétera,
iba evidentemente a ser, es una constante en el proceso eleccionario y los resultados tenían que tener un nivel de correspondencia con eso. Y eso porque efectivamente hoy se mueven mucho los aparatos y los aparatos, más allá de que las campañas no ha sido muy larga, sí los aparatos se han estado moviendo, ¿no? Estas cosas que efectivamente se desplazan por todos los territorios en busca de los candidatos, candidatos que si bien es cierto no han hecho una campaña agresiva, pero tenían ya, digamos, su candidatura hecha y construida hace varios años atrás, y que efectivamente ha generado estos resultados y esta percepción de la gente de que en la medida en que los aparatos son muy dinámicos, empiezan a tener un nivel de acercamiento, de cercanía con la población, bajo diversas maneras, la mayoría de esas perversas. Pero hay particularidades. Yo estoy por cuestiones laborales yendo bastante a Cajamarca y, por ejemplo, la sorpresa de Somos Perú, con un joven que no está metido en la política, que no tiene antecedentes, que ahora va a pelear la segunda vuelta con el movimiento regional de Cajamarca. Esto en la realidad causa relativa sorpresa y amerita un nivel de análisis mucho más profundo de lo que es lo que está pasando, ¿no? En el caso de Piura, creo que ya Henry ha sido bastante claro. Lo último, quiero sentar un tema de perspectiva, ¿no? Hemos estado mirando un poquito y la mayoría de consejos regionales en la realidad son bien quebrados, bastante quebrados, ¿no? Por lo que ya se ha mencionado aquí. Y entonces, en perspectiva, lo que habría que ver, reconociendo que el rol que juegan los consejos en el marco de los gobiernos regionales y de manera global en el proceso de centralización es una de las grandes debilidades, en la realidad habría que empezar a preocuparnos mucho más por el funcionamiento de estos consejos, que de alguna otra manera deberían servir, digamos, como tamiz para evitar mayores niveles de corrupción. Pero hoy con esa diversidad, con esa composición tan diversa, tan desestructurada que se están generando por las razones explicadas ya, en la realidad yo solamente quería dejar sentada la preocupación sobre eso y ver de qué manera efectivamente le ponemos la lupa al funcionamiento de estos órganos legislativos en el gobierno regionales que podrían potenciarse y que podrían servir para mejorar no solamente la calidad del gasto público, la priorización de obras, sino también los niveles de corrupción. Ese era mi comentario puntual. Gracias. Muchas gracias, Maki. En todo caso, doy paso a Daniel Flores. Por favor, Daniel, y sería la última comentario de esta parte. Sí, Katy, gracias. Agradecer a los ponentes, ¿no?, de esta mañana. Bueno, yo tenía una pregunta bien puntual, ¿no?, de repente para todos los expositores. Y bueno, haciendo un análisis, ¿no?, del trabajo que han realizado, ¿no?, en cada una de sus exposiciones, mi pregunta sería, ¿cómo ven la preferencia del electorado, ¿no? Es decir, si hay una tendencia más ligado a la izquierda, a la derecha o al centro, considerando también los resultados de Lima, ¿no? Es decir, o seguimos votando el sur, el centro, ¿no?, por una tendencia más radical, por decirse quizá más de izquierda, y en comparación con los resultados de la capital, ¿no? Es decir, si seguimos teniendo esta tendencia un poco en oposición, ¿no? Eso nada más. Muchas gracias, Daniel. Agradecería, por favor, a los expositores que quieran responder los comentarios. En este caso era Alejandro. Y también puedan algunos encender sus cámaras para hacer algunas tomas. Gracias. Gracias, Katy. Sí, la primera pregunta estuvo asociado, ¿por qué votamos por candidatos que tienen antecedentes vinculados a la corrupción? Creo que más mi análisis va vinculado al imaginario colectivo, en este caso de la población, y no solamente Pasco, sino del centro del Perú, me atrevería a decir, porque en el caso de Junín es igual. Bajo esa lógica,
creo que por todos estos elementos de corrupción, la población ciertamente tiene un desapego a elementos políticos partidarios. Entonces, esto hace que muchas veces la población, bajo ese criterio, se deje influenciar fácilmente por los grupos o sectores de población que están vinculados a los candidatos que tienen cierto respaldo. Entonces, esto, por ejemplo, porque no se informan de los antecedentes políticos, no se informan de los planes de gobiernos, de elementos programáticos. Entonces, en general, estos días estuve conversando con personas, no solamente de Junín, sino también de otras regiones del centro y definitivamente no sabían por quién votar hasta el último día. Es más, preguntaban a personas y fácilmente digamos, de convencer. Creo que esto pudo haber sido un elemento ya generalizado para que en todo caso estos candidatos puedan posicionarse. Otro elemento es que son candidatos que tienen ya antecedentes de haber participado en comicios y tienen una imagen posicionada. Y ciertamente esto pudo haber favorecido al momento de la elección. Esto respecto a la primera pregunta y al comentario de Daniel. Creo que en el centro del Perú, salvo Perú Libre, que tiene, digamos, de los movimientos y partidos políticos que han participado en esta contienda electoral, Perú Libre es el que tiene una postura clara, planteada desde su imaginario, desde su ideario, que muchos de ustedes lo conocen, con ciertas deficiencias y todo lo que ustedes puedan mencionar, sin embargo, con una postura clara. El resto creo que es una postura sí progresista, sí que se vincula con sectores excluidos, pero que no marca finalmente una posición clara, si es de centro o en este caso de derecha. Creo que ese es un elemento general que habría que empezar a reflexionar en esta parte, ¿no? Sobre esta opción necesaria que debe ser analizada y discutida al interior de los movimientos. Porque, quieras o no, esta forma flexible en todo caso les permite virar en cada elección a, digamos, al lado donde les conviene mejor. Entonces, este es un elemento que queda un poco en el aire, al menos en el centro del Perú. No está claramente marcado, digamos, a qué grupo pertenece. Eso, Katy, y yo estaría cerrando mi participación. Sí, muchas gracias, Alejandro. Mami, no apagues tu cámara, por favor. Quería que, por favor, las personas que estuvieron haciendo las consultas puedan encender por un tema de unas tomas que queremos hacer. Las que han hecho las consultas, las preguntas, los comentarios, podrían encender su cámara, por favor. Muchas gracias. Y más bien, ¿algún otro comentario adicional de Carlos Hertz o de Henry con respecto a los comentarios que han dicho? Unos 5 minutos cada uno más tarde, por favor, porque tenemos otra exposición. Gracias. Sí, seré muy breve. A ver, sí. Yo no me he orientado básicamente a analizar cada uno de los candidatos porque, de hecho, tengo una preocupación muy grande respecto a su trayectoria y respecto a las posibilidades de que ejerzan una gestión adecuada en adelante. Me ha preocupado más lo que implica cualquiera de estas representaciones para el futuro de la región. Y de hecho, la ausencia de discusiones programáticas, la ausencia de un debate más profundo, desde el lado de los candidatos y candidatas, ¿no? La debilidad de la sociedad para presionar, exigir y que haya mucho más claridad en las propuestas en ese sentido ha sido notorio. Hemos tenido eventos en Apurímac donde hemos tratado de discutir estos temas programáticos vinculados a por ejemplo, a la minería. No han estado presentes la mayoría de candidatos en muchos casos. Y entonces sí preocupa mucho lo que pueda ocurrir en adelante. Un elemento particular es que en el caso de Cotabambas, en Apurímac, ha habido un triunfo del lapicito, ¿no? En casi todos tanto a nivel provincial y en casi todos los distritos.
justo en el territorio donde va a haber ahorita más recursos de la actividad extractiva, del canon minero en particular. Y ahí veamos cuál es el comportamiento de estas autoridades respecto a esta situación ventajosa o desventajosa, depende cómo se pueda ver. Y en el caso de Madre de Dios, preocupa en particular que casi todas las listas que han ganado están vinculadas a la actividad de la minería ilegal. Interesante que la promesa de ampliación de carretera de penetración justo en la zona del Manu hacia toda la área de protección de la biodiversidad ha sido un factor que ha generado interés en la población para votar por el candidato regional, por ejemplo, ¿no? O sea, contrariamente a lo que uno puede pensar de nuestra lógica de conservación de los recursos, ese ha sido un estímulo para votar por ese candidato, ¿no? Que haya sido presidente regional y que ha sido también presidente de la Federación de Mineros Artesanales o Ilegales, en este caso de Madre de Dios. Y entonces el panorama se muestra mucho más complejo en este contexto, ¿no? Con lo cual las, digamos, propuestas de políticas que tenemos que promover nosotros en estos territorios van a verse afectadas severamente con los intereses que están en juego con estas autoridades electas, ¿no? Eso básicamente como una preocupación, insistir en que tenemos que pensar en perspectivas, ¿no? ¿Qué hacemos hacia adelante en este contexto tan preocupante? Gracias. Gracias, Carlos. En todo caso, el pase a Henry, si tiene algún comentario final. Sí, gracias, Katy. Gracias por los comentarios y preguntas. Solamente dos cosas. La primera, creo que en las últimas elecciones, y creo que más en esta, la discusión ideológica ha estado bastante ausente, ¿no? Creo que es básicamente miradas pragmáticas en torno a las cuales los ciudadanos tienen que decidir, ¿no? Creo que aquí hay un aspecto importante que hay que señalar referida a la responsabilidad de los partidos y movimientos de ofrecer una parrilla de donde se pueda escoger una parrilla más o menos decente, ¿no? O sea, tradicionalmente creo que se exige al ciudadano que elija responsablemente, pero si de donde tenemos que elegir no hay muchas opciones, creo que no es muy justo, ¿no? Y creo que es necesario que los partidos y movimientos cumplan con su función de establecer y hacer cumplir y utilizar mecanismos de control lo suficientemente exigentes como para ofrecer un rol de candidatos de donde se pueda escoger con mayor tranquilidad, ¿no? Y el segundo comentario vinculado a lo que comentaba Maki sobre los consejos regionales, ¿no? Efectivamente, en el caso de Piura, por ejemplo, el consejo está partido, ¿no? Y seguramente o sea, quien gane las elecciones no va a tener un consejo mayoritario, ¿no? Y eso generalmente suelen suponer trabas para la gestión, ¿no? Pero junto con eso creo que también está la capacidad que debería tener el gobernador o gobernadora regional de establecer articulaciones a nivel provincial y distrital con los diversos alcaldes, independientemente de las tiendas políticas por las que hayan sido elegidos, ¿no? Tratando, digamos, de cumplir efectivamente su rol de gobernador regional con una mirada mucho más territorial, ¿no? Creo que los retos también van por ese lado, ¿no? Cómo desde la ciudadanía también podemos exigir que nuestras autoridades efectivamente piensen en la región, piensen en los intereses y en las necesidades de las personas antes que en los intereses político-partidarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias a los tres expositores. Ahora vamos a dar pase a Eduardo Bayón, que es de DESCO. Él es antropólogo. Voy a hacer una pequeña presentación. Él es especialista en movimientos sociales, sistema político y participación ciudadana, expresidente de DESCO. Fue viceministro de Desarrollo Social del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y secretario técnico de la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, consultor de distintos proyectos para el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Banco Mundial. Bueno, le doy la bienvenida a Eduardo para que nos haga un análisis a nivel nacional con respecto a esas últimas elecciones. Gracias, nos vamos a escuchar.
Hola, buenos días a todas y todos. Gracias por la invitación, por la presentación y por las exposiciones de los tres compañeros que me antecedieron. Yo les pasé un PPT que lo iban a poner por un tema de ancho de banda, a ver si es posible. Ahí está, perfecto. Vamos a la Sí, sí se siguiente. puede ver. Ya, Ujú, de acuerdo, ok, vamos a la siguiente sí. entonces. Lo primero que hay que decir es que las elecciones se han producido en un contexto que tiene dos rasgos fundamentales: una grave crisis que compromete al régimen político, que es incapaz para enfrentar lo que a todas luces es el desplome de las instituciones y la fragmentación de la sociedad, y del otro lado un proceso de descentralización que, si somos piadosos, está definitivamente trunco; si somos un poco crudos, eventualmente podemos decir que naufragó. Ya, en ese contexto, en este proceso hemos tenido la menor cantidad de participantes en todos los procesos que se han registrado a partir del año 2006. Han competido 12 partidos políticos, 115 movimientos y una alianza electoral, en un proceso en el cual la mayoría de participantes lo han hecho a través de partidos políticos, 55.9% del total de las listas, frente al 43.3% de los movimientos regionales, que sin embargo, gráfico de abajo, siguiendo lo que a todas luces es una tradición, así se sorprendan algunos periodistas limeños, los movimientos regionales han barrido. Y han barrido, entre otras cosas, fundamentalmente por el denominado índice de territorialización, gráfico superior de la derecha, que se calcula en base al total de circunscripciones en las que una organización política presenta una lista sobre el total de aquellas en las que estaba habilitada para presentarlo. De acuerdo a ese índice, si nosotros miramos qué pasaba con los partidos, al 2 en la mañana, Alianza para el Progreso y Somos Perú eran los únicos que superaban el 50%, 58.9 y 54.3 respectivamente, mientras los movimientos regionales alcanzaban el 61.5%. En 18 de las regiones, los movimientos encabezaban la cantidad de listas presentadas en provincias y en distritos, y en 9 de esas 18 regiones, las 3 agrupaciones con mayor número de postulaciones eran regionales. Y por lo tanto es más o menos claro que, más allá de este proceso de doble entrada a la competencia, partidos nacionales en crisis y deslegitimados, pero con inscripción, compitiendo con movimientos regionales y locales emergentes, algunos con historia, otros, pero instalados más en el territorio, nos enfrentaba a un menú que produce el resultado alrededor del cual estamos empezando a llorar en este momento. La siguiente, por favor. ¿Quiénes eran los candidatos? Los candidatos estaban marcados por la idea del retorno. 94 ex parlamentarios que querían ser gobernadores, alcaldes provinciales o distritales, 49% gobernadores, 26% provinciales, 25% distritales, 51% de los cuales estaban cambiando de camiseta para esta elección. 14 exgobernadores regionales que querían volver, 1.338 exautoridades regionales y municipales que querían cantar Todos vuelven, 1.403 candidatos con antecedentes, 627 con sentencia penal y 972 con sentencia civil, y 196 joyas con ambas. En la práctica, 12% de los aspirantes al gobierno regional, 17% a las alcaldías provinciales y 11% a las distritales. Como es obvio, esto, ahí está el gráfico, se repartía de acuerdo al nivel de presencia de los partidos, y eran Somos Perú, Alianza para el Progreso y Perú Libre, los tres que tenían mayor cantidad de postulaciones, los que tenían mayor cantidad, de alguna manera, de procesados. Los gráficos de la derecha, el superior y el inferior, nos demuestran que había poquísima novedad. Y había poquísima novedad porque, de alguna manera, buena parte
de quienes estaban postulando tenían una larga historia de intentos previos y otra parte importante de ellos tenían alguna experiencia en cargos de elección local, provincial, regional. Nos vamos a la siguiente, por favor. En este panorama, y ahí sí un pie de página, es obvio que vigilar los resultados de una elección que tiene esos participantes hablan de la fuerza, los alcances, la capacidad y el ingenio de quienes formamos parte de la sociedad civil y del mundo de las ONGs, porque los datos anteriores eran los datos previos a este juego y los conocíamos todos. En cualquier caso, ¿cuáles son los primeros resultados? Miremos rápidamente las regiones. Hay 16 regiones que han elegido gobierno regional en la primera vuelta. En 10 de ellas han ganado movimientos regionales, exactamente Ancash, Arequipa, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, Puno, Tacna y Ucayali. Y en 6 han ganado partidos: Apurímac, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, San Martín y Tumbes. Los ganadores de los partidos, salvo 2 excepciones, se incorporaron al partido por el que participan o como invitados o se inscribieron en el mes anterior. Es obvio, por ejemplo, que el gobernador de Apurímac no le va a hacer ningún caso a Fernando Olivera, dueño del partido por el que ha resultado electo. Tendremos, o que el señor Brundel en San Martín, cuya última afiliación fue Alianza para el Progreso y la primera Vamos Vecino, como ha sido recordado, no le va a hacer caso a su afiliación actual, que es Somos Perú. En la segunda vuelta, en 4 regiones, Amazonas, Callao, Lima, Provincias y Piura, la competencia va a ser entre movimientos regionales y por lo tanto hay 4 gobiernos regionales más. En una, que es Lambayeque, será entre partidos. En las otras 5, entre un partido y un movimiento. Como parte del cuento Todos Vuelven, han resultado reelectos, ya lo habían sido antes, Oscorima en Ayacucho, Gambini en Ucayali, Acuña en La Libertad, Grundel en San Martín, Otsuka en Madre de Dios, y pueden volver Hilbeck, Horne en Amazonas y Rodríguez en Moquegua. 6 de estos personajes con juicios en curso o sentenciados, el caso de Oscorima, el caso de Otsuka, y investigados por delitos gruesos, el caso de Horne en Amazonas, y célebres por sus frases "yo robo, pero reparto", Jaime Rodríguez en Moquegua. Estamos hablando de un 30%, digamos, de reelección en regiones. Para que quienes pertenecemos al mundo de las regiones no nos sintamos tan mal, démonos cuenta que en Lima se han reelecto a 10 alcaldes, 9 de los cuales cambiaron de partido, 7 de los cuales tienen acusaciones y juicios. Es decir, todos somos iguales bajo el sol. Si nosotros miramos qué ha pasado con los partidos, Somos Perú al momento ha ganado en 3 regiones, Alianza para el Progreso en 2 y el Frente de la Esperanza en 1. En segunda vuelta, Somos Perú va a competir en 3 regiones, Alianza para el Progreso en 2 y Podemos en 1. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Qué pasa con las provincias? Los movimientos regionales han ganado 118 provincias. En varias regiones, Amazonas, Arequipa, Huancavelica, Junín, Piura y Callao, han ganado todas las provincias. Los partidos han ganado en 72 provincias. En Lambayeque y Moquegua ganaron en todas las provincias. Si nosotros queremos mirar qué es lo que ha pasado con los partidos, y haré una reflexión sobre esto al final, lo que vamos a tener con claridad es que Fuerza Popular, Perú Libre y Acción Popular son los grandes perdedores y podemos poner más el énfasis en uno que en otro en función a cómo querramos mirar las cosas, mientras que Somos Perú a nivel de los partidos nacionales y los movimientos regionales han mejorado su performance. La tabla en la izquierda inferior lo que muestra es la performance distinta entre el 2018 y el 2022.
Alianza para el Progreso tenía 4 gobiernos regionales, ha ganado 2 y puede pelear 2. Tenía 26 municipios provinciales, ahora tiene solo 18 y ha perdido la joya de su corona, Trujillo. Acción Popular ya no tiene gobiernos regionales, tiene apenas 3 municipios provinciales frente a 13 que tenía antes, mientras que Somos Perú puede llegar a tener 3 gobiernos regionales y, perdón, tiene 2 gobiernos regionales y puede llegar a tener 5 y tiene 29 municipios provinciales. Fuerza Popular no tiene nada a nivel de regiones y de municipios provinciales, y Perú Libre tiene un gobierno, tuvo un gobierno regional, ya no tiene ninguno, tiene 2 municipios provinciales y puede pelear un tercero, mientras los movimientos regionales pueden terminar con 16 gobiernos regionales y ya tienen 118 provinciales. Vámonos a la siguiente lámina. En este proceso se ha consolidado esta idea de formas de penetración de poderes ilegales, informales en la política en los territorios. El más significativo es el de la minería ilegal, sin ninguna duda. Como es obvio, mueve más recursos que el narcotráfico. El 2020, 3.900 millones de dólares, según el Ministerio de Energía y Minas, con entre 300.000 y 500.000 personas en la minería informal ilegal, produciendo desde ambas 24.000 kilos anuales de oro, el 29% del total formal. Otros hablan ya de más de 35.000 kilogramos. El mapa muestra cómo están en el territorio y de alguna manera lo que hay que tener claro es que en este proceso han tenido presencia provincial en Cajabamba, en el caso de Cajamarca, en Huamachuco, Tusco y Patás en La Libertad, en Manu y Tambopata en Madre de Dios, en Quispicanchi, en Cusco, en Carabaya, Sandia y San Antonio de Putín en Puno, en Tambo Grande y Ayabaca en Piura, en Payasca, Casmi, Guarmí, en Ancash, en Aymara, Esquerao, Antabamba y un poco en Cotabambas, en Apurímac, en Palpinasca, en Ica, en Carabelí, Camaná y Condesuyos en Arequipa. Es decir, digamos, una presencia creciente que no es que se produce a propósito de las elecciones, ya están presentes de alguna manera, como todos, a través de la lógica de redes en esos espacios y en estas elecciones han, digamos, participado de alguna manera con el apoyo a distintas listas. E incluso hay presencia en por lo menos 4 consejos regionales de gente vinculada, digamos, a la minería ilegal, la minería artesanal. Ya, esto es preocupante porque estamos frente a un proceso de expansión acelerado de esta minería que se explica por los altos precios internacionales, que hace que un sector que fue fundamentalmente aurífero ahora incorpore crecientemente al cobre, en donde antes esta minería no compartía territorio con la gran minería, hoy día sí lo comparte y disputa violentamente concesiones, Arequipa, La Libertad, Apurímac, Puno y Cusco, e incluso avanza a ataque y hasta incendio de campamentos. La otra cuestión es la entrada masiva de las comunidades a esta actividad por una combinación de factores, los precios internacionales, la presión que ejercen varios de sus retornantes y la presión de actores externos que aparecen en su territorio en un contexto en donde hay una acelerada especialización, comillas, promotores de esta actividad que ya tienen presencia en el poder político subnacional y yo diría incluso en el poder nacional. Digamos, no es secreto para nadie que el congresista Salguana, por ejemplo, es vocero de algunos de estos sectores. Su penetración del Estado es clara y, digamos, lo nuevo en el último tiempo es que han ido generando sus propios cuerpos de seguridad. La siguiente, por favor. Al lado de la minería ilegal, sin el peso de la minería ilegal, pero creciendo, tenemos el tema de la tala de bosques y la explotación ilegal
de la madera. El gráfico demuestra cómo esta historia ha ido creciendo significativamente. Al 2021 se han perdido más de 2.600.000 hectáreas como consecuencia de esta actividad. Y lo particularmente dramático es que hay candidatos, uno de ellos ganador, el nuevo gobernador regional de Ucayali, que impulsan el redimensionamiento de los bosques permanentes de protección para entregarlos como títulos individuales, en concreto en Nueva Requena, una zona de fuerte conflictividad en Ucayali, en donde estas autoridades, por su propia declaración de intereses, están ligados a empresas que explotan la palma. Añádanle a esto la presencia de varios candidatos con cargos por deforestación y madera ilegal en Loreto, y súmenle los candidatos señalados de vínculos con el contrabando en los casos de Puno y de Tumbes. Al lado de las formas de penetración, hay obviamente otros problemas. El de la conflictividad social no es menor, y ahí tienen los gráficos, pueden mirarlos cuando pasen el PPT. En todo caso, son los gráficos de la Defensoría, del Pueblo. La siguiente, por favor. Además de otras dificultades que tendrán que enfrentar los nuevos gobiernos. De arranque, cerca de 2.400 obras paralizadas por más de 29.000 millones de soles. Es decir, obras paralizadas en un escenario en el cual las elecciones han estado marcadas por una gigantesca propuesta programática y por ausencia de propuestas. Estas obras van a ser particularmente dramáticas por el número de obras en Cusco, Puno y Lima, más de 160 obras en cada caso, y por el monto en La Libertad, Arequipa y Cusco, más de 2.800 millones en cada caso, hasta cerca de 4.700 millones en La Libertad. El segundo elemento tiene que ver con la inminencia, ya estamos adentro, creo, de la crisis alimentaria, donde el índice global del hambre por regiones, y el índice es al 2020, la situación se ha agravado, digamos, en este momento, muestra la dramática situación de Apurímac, Huancavelica, Ucayali, Loreto, Huánuco y Ayacucho, por encima de los 20 puntos, siendo Lambayeque el único departamento del país que está por debajo de los 20 muertos. Súmenle la corrupción, que de acuerdo al informe 2021 de la Defensoría, se acercó a los 9.000 millones en regiones y superó los 4.300 millones en municipalidades, y tienen de alguna manera una panorámica básica. Yo quiero terminar planteándome y tratando de responder 3 preguntas. En este escenario, ¿quién ha ganado? Desde mi punto de vista, ha ganado el gobierno. Y ha ganado el gobierno porque gana un espacio de negociación que necesita el gobierno, no solo por razones políticas, sino por los costos que supone el primer año de gestión y la necesidad de acelerar la inversión, lo que le permite una relación más asimétrica que nunca con autoridades que tienen que negociar con el gobierno. Han perdido los partidos de la oposición al gobierno, y han perdido los partidos de la oposición al gobierno porque se afirma el peso de los movimientos regionales y este espacio para la negociación, pero también porque las figuras que surgen, el caso mencionado de Cajamarca, eventualmente el caso del gobernador regional de Arequipa, no lo conozco, pero en fin, tiene una historia personal distinta a parte de los otros candidatos, tienen que ver con características personales y se van a autonomizar hasta donde puedan rápido. En esta dirección, la derecha
se mete en un problema porque el triunfo de López Aliaga, como su expresión en Lima, equivale a Antauro Humala dando vueltas por el sur. El que tengan un contenido distinto en su discurso no hace que tengan ni un contenido ni funcionamientos muy distintos en su razón y en su cabeza. Y dentro de los partidos, quien pierde más es Fuerza Popular. El escenario hacia adelante, con estos resultados, me da la impresión que hará que por un rato Lima sea la cabeza del disparo contra el Ejecutivo y contra Castillo, con los problemas que supone hacer eso y tener que responder a algunas necesidades de gestión. Gana el gobierno nacional también porque el debilitamiento de Perú Libre cambia la lógica de la relación a la que se ha asistido hasta este momento. La segunda cuestión es que lo que se ha impuesto desde el lado de la gente es el voto pragmático. Si la política es un asco y todos son corruptos, más vale el corrupto conocido que el bueno por conocer. Los 10 alcaldes reelectos, los gobernadores regionales ya electos, etcétera, etcétera, indican de alguna manera ese voto pragmático y sin mucho entusiasmo, pero un voto que se ha hecho, porque los niveles de ausentismo y de voto blanco, nulo y viciado están básicamente en los promedios. La tercera cuestión es que se evidencia el desplome del sistema, el que Cajamarca haya elegido un alcalde por el cual no se podía votar porque fue inhabilitado el día anterior a las elecciones, el que Tacna elija un gobernador regional que está con arresto domiciliario, etcétera, etcétera, son de alguna manera manifestaciones del desplome de un sistema político y de un sistema de representación que naufraga en lo que hace a, de alguna manera, expresar los intereses de la sociedad y que, sin embargo, se demuestra como bastante representativo de las caras, los segmentos y las acciones que se observan en esa sociedad. Finalmente, una última cuestión a partir de la invitación que hiciera Carlos Gertz y que me parece muy pertinente, dados quienes estamos en esta reunión. Ya, sociedad civil, ¿no es cierto? Acuerdos de gobernabilidad, etcétera, etcétera. Miren, yo he sido parte de innumerables esfuerzos en esa dirección. Hace varios años me convencí que nos servían para bien poco, sino para nada, y ahora estoy radicalmente convencido de que son bien poco útiles. Y el que hayamos llegado a elecciones con el elenco que hemos tenido demuestra las gigantescas dificultades de agencia, las gigantescas dificultades de politización y las mayores dificultades de movilización que tenemos en la sociedad en general y en esto que, en fin, persistimos en llamar sociedad civil. ¿Pueden haber noticias buenas? Sí, pueden aparecer, siempre hay milagros, figuras interesantes. Hay gestos simbólicos, el de Espinar, por ejemplo, es sin duda importante y de alguna manera conmovedor, pero en términos de, digamos, los requerimientos y las demandas despiadadas de eficiencia y de búsqueda de salidas que tenemos al frente, me da la impresión que esta es una ficha o es una pieza más en un rompecabezas que sigue siendo bastante oscuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. En todo caso, ahora vamos a pasar, gracias por la exposición, vamos a pasar a la ronda de preguntas y comentarios en esta parte, por favor. A los que van a comentar o hacer una pregunta, les agradecería, por favor, que enciendan su cámara, porque estamos tomando algunas capturas. ¿Quién se anima
hacer alguna consulta, pregunta? A ver, Alberto, adelante. Alberto, adelante. Estás con tu micro apagado. Y Bueno, ¿me luego escuchan? Rodolfo. Sí, ahora sí. Adelante, Alberto. Muchas gracias, Catherine. Muchas gracias a los expositores, y también a Bayo, que le acabo de escribir que no sea que tenga un poco de misericordia con nosotros, ¿no? La pregunta que yo me hago es, ¿en qué etapa nos encontramos del desplome, decadencia? Porque realmente los datos son escabrosos, ¿no? Son como le pongo, como le acabo de enviar a su WhatsApp, uno no sabe si renovar su pasaporte e irse del país, como está haciendo mucha gente, dicho sea de paso, que es un tema importante, o tomar un poquito de cianuro, digamos. Entonces, porque para que salgan electo a gente que está con detención domiciliaria, en fin, o sea, indica que estamos ingresando a una especie de lo que se llamaba sociológicamente la sociedad mafiosa, ¿no? Y que eso justamente corresponde al avance de las economías informales o ilegales, como bien ha citado Bayón, como la minería ilegal, la tala, en fin, el narcotráfico. O sea, y un ambiente donde no existe orden institucional, no hay presencia del Estado, efectivamente la lógica individualista prima sobre todas las cosas, ¿no? Y reacomoda en un escenario en el cual lo normal es justamente la ruptura o la ausencia de reglas. Entonces, eso en primer lugar. Y segundo lugar, ¿cuál puede ser el impacto que haya ganado la derecha en Lima, ¿no? Con lo que puede pasar en provincias? O sea, es decir, lo de Lima es apenas una especie de meteorito que cae en ese escenario de desorden. Porque si son el voto es pragmático en provincias, en Lima ha sido, uno podría decir que ideológico, ¿no? Para que gane López Aliaga, ¿no? Entonces, entonces la pregunta que yo me hago, ¿basta que Lima sea el elemento de pivot contra el gobierno? Porque la provincia lo que va a hacer es clientelismo, ¿no? Esa es la otra pregunta que me hago. O sea, ¿qué importancia tiene la elección de López Aliaga en este contexto regional devastado por la informalidad, el desorden, la irrepresentación, sobre todo, ¿no? Y intereses puramente locales y en el mejor de los casos regionales, ¿no? Entonces, tres, estoy de acuerdo que han fracasado pues, los partidos más importantes, lo que han dicho a varios, ¿no? Como son Acción Popular, Perú Libre y el fujimorismo, ¿no? Con lo cual las cosas aparentemente más orgánicas comienzan a diluirse, ¿no? Entonces, en ese ambiente, ¿cómo asocias o no hay sociedad entre lo que ha pasado en Lima con regiones y las consecuencias respecto a la vacancia de Castillo, ¿no? Eso es todo, y gracias realmente por las exposiciones. Buenos días. Gracias, Alberto, por tu pregunta. Vamos a responder al final. También indicó de que hay dos preguntas en el chat por parte de Ana Espejo Eduardo, y voy a dar paso ahora a Rodolfo Marquina para sus comentarios o preguntas. Adelante, Rodolfo. Gracias. Buenos días con todos. Y gracias a los expositores, a Eduardo. Siempre los balances tan agudos sobre la situación. Yo tenía dos preguntas. Uno es, ¿cuál es el impacto de esta elección de López Aliaga en Lima sobre el proceso de la vacancia o la inestabilidad o la crisis, ¿no? del gobierno de Castillo, ¿no? Porque lo que hemos visto ya en las primeras expresiones son una posición bastante dura por parte de López Aliaga. Y lo segundo es respecto ya más bien de la izquierda, ¿no? Los partidos han
los partidos nacionales, pero especialmente también en el escenario casi la izquierda ha sido borrada, digamos, ¿no? Si es que nos atenemos a que la expresión de la izquierda podría entenderse como Perú Libre y Juntos por el Perú, ¿no? Pero del escenario ha sido barrido prácticamente. Entonces, ¿qué significa esto en relación a la izquierda, hacia su futuro, ¿no? De reagrupamiento, posibilidades políticas en el escenario. Nada más, gracias. Gracias, Rodolfo. También Carlos Hertz creo que levantó la mano. Sí, gracias. No, soy muy breve. Sí. Creo que lo mencioné hace un rato, ¿no? Mi preocupación era más que el detalle de los resultados así precisos, era que es la tendencia que ya señaló Eduardo, que creo que es comparto plenamente, ¿no? Y más allá de que sea un tema de pesimismo, es un tema de realismo que hay que enfrentar de una manera adecuada. Y claro, ahí, primero un comentario, o sea, aun cuando hubiese habido persistencia de esos partidos llamados nacionales, tampoco son partidos nacionales, ¿no? O sea, son cascarones que, bueno, mira, Acción Popular, ¿a quién representó? ¿A quién representa? ¿No? Y Alianza para el Progreso, Somos Perú mismo, ¿no? Entonces no existen partidos, evidentemente. O sea, el auge, el predominio de los movimientos regionales que se ha evidenciado frente a los llamados partidos nacionales, tampoco nos dice que esos elementos, esos aparatos nacionales representen lo que quisiéramos como una institucionalidad política seria, madura, ¿no? Programática, etcétera. Entonces son también cascarones y diversos bien que alquilaron, que esta palabra no me gusta mucho. Y lo segundo es qué hacer, algo mencioné y también mencionó Eduardo, es que yo creo que más allá de irnos del país es el tema de cómo desde nuestro rol institucional, ¿no? Como parte de la llamada sociedad civil, creo que tenemos que cambiar drásticamente nuestras estrategias de intervención social y tenemos que también participar en la vida política nacional. O sea, dejar que la política se siga degradando en estos sectores y actores es también nuestra responsabilidad, ¿no? Y cómo desde los escenarios en los cuales trabajamos, ¿no? Incluso las ONGs, pues no somos imparciales y no somos siempre facilitadores o no, tenemos que actuar ya una lógica diferente. Y bueno, desgraciadamente pues vivimos de los proyectos, de los recursos que se van consiguiendo aquí y allá, pero eso nos va debilitando drásticamente y creo que hay que tratar de reflexionar profundamente cómo también politizamos en un sentido diferente nuestro accionar, ¿no? Y eso implica estrategias diversas en términos de actuación, de posición, de desarrollo de capacidades, etcétera, ¿no? Que no es el momento de darlos, ¿no? Pero creo que por ahí habría que pensar muy seriamente. Veo la dinámica de las redes, la misma propuesta ciudadana, incluso donde trabajamos, debilitado en ese sentido, ¿no? Y creo que tenemos que hacer un esfuerzo diferente, de manera muy drástica, si no queremos ser cómplices de esta realidad que tanto nos afecta al país y afecta a la población en general y su vida como tal, ¿no? Entonces creo que el tema de la creciente informalidad se va a ir dando con mucho más fuerza y esa va a ser la forma más normalizada, diríamos, de vivir en el país, no solamente en términos económicos, sino también sociales, culturales. Y eso cómo lo encaramos de manera muy profunda. Eso como una reflexión. Gracias para Eduardo también. Muchas gracias, Carlos. Y ahora le voy a dar pase a Eduardo para que responda a las preguntas y las consultas, tanto lo que han mencionado y también en el chat. Gracias por las preguntas y los comentarios. A ver, el tema Lima y el interior es un tema crucial. Votaron distinto. Votaron distinto porque el voto en el interior ha sido en general más pragmático, pero hay casos particulares. Acabamos de oír el de Espinar, es un caso particular y estoy seguro que han habido varios otros más. Y en el caso de Lima, la votación no ha sido totalmente ideológica, tiene también una dosis de pragmatismo. Si uno mira los distritos en donde ha ganado largamente
López Aliaga, uno concluye que son los distritos a los que no les interesa qué pasa con la ciudad en última instancia porque tienen cómo resolver sus problemas urbanos más directos o más directamente y de forma más inmediata. Y por lo tanto sienten que es una oportunidad para tener un cañón frente a Palacio de Gobierno y sin duda López Aliaga ha hecho todos los méritos desde hace 2 años para aparecer de alguna manera en ese rol. Y hay en varios de los votos populares que tuvo un sentido pragmático interesante. Yo he conversado con una cantidad, digamos, relativamente significativa de gente vía El Salvador, vía María del Triunfo, las ampliaciones de San Bartolo, etcétera, etcétera. Y el argumento que oí más recurrentemente es un empresario no tiene necesidad de robar y sabe gestionar. Y esos son, en fin, al final argumentos en los que uno puede no creer a partir de la información que tiene, pero que tienen que ver, me da la impresión, con este pragmatismo. Ahora, esta idea de Lima como palanca frente a Castillo, frente al clientelismo en el interior, ya, es la idea, me da la impresión que está a la base de esta sensación que tengo de un gobierno que en el plazo inmediato gana porque consigue cierta estabilidad que la complementa con estos discursos a lo Aníbal Torres en Perumín, ofreciéndoles y empezando ya a tomar las primeras medidas a la gran minoría. Y por lo tanto me da la impresión que el juego va a seguir así, porque creo que al final la derecha en el Congreso sobre todo, lo que está esperando es el papel de la impresentable fiscal de la nación para poder de alguna manera avanzar. Y creo que, digamos, los problemas de López Aliaga para gestionar la municipalidad con el equipo que tiene y con los problemas que tiene esa municipalidad, por ejemplo, la cantidad de deudas contraídas por el ex socio de López Aliaga, Castañeda, que suponen un pago anual de hartos millones de soles, son parte de los problemas que va a tener que enfrentar y va a descubrir que sus posibilidades de gestionar en un enfrentamiento abierto con el gobierno están por debajo del nivel de protección. Va a ser fuertemente dependiente del MEF, por ejemplo, para conseguir la plata que dice que va a traer del Fondo Monetario Internacional. Va a ser fuertemente dependiente del Ministerio del Interior para tener a los 10.000 motociclistas que van a manejar las motos que dice que va a comprar. Por lo tanto, digamos, ahí hay un escenario que yo no creo que se mueva muchísimo. El fujimorismo se ha cuidado de arranque en salud, y se cuidó de arranque en salud, diciendo que ellos no estaban jugando a nada en estas elecciones, asunto que sabían por el limitadísimo número de participantes que tuvieron con su nombre. Sin embargo, siguen siendo los principales operadores de la derecha. En estas elecciones han participado a través de distintos movimientos regionales. Digamos, el caso de Joaquín Ramírez y mi Cajamarca Siempre Verde no es un caso único, han habido movimientos regionales en Ancash, en Huánuco y en más de un sitio en el norte que, en fin, tienen vinculación, son máscaras del fujimorismo, como los han habido también de alguno que otro partido. La preocupación de Rodolfo por las izquierdas, ¿sí? Pues las izquierdas han perdido dramáticamente. Creo que Luis García Calderón aludía a un tuit de Vladimir Cerrón señalando que esta es una gran victoria, ¿no es cierto?,
para ellos y es una gran victoria, hablando de 3 provincias y de, me parece que 59 distritos. No, solo tienen 2 provincias y de lo que yo he visto tenían 28 distritos. En cualquier caso, si uno mira sus resultados en Junín, los hemos oído en una de las intervenciones, o si uno mira sus resultados en el propio Apurímac, en donde gana 4 distritos en Aymaraes y 4 distritos en Cotabambas, además aparentemente en la provincia, un distrito en Chumbivilcas, un distrito en Paruro. No, a partir de eso, considerarse el dueño del corredor minero y el protagonista del corredor minero, en fin, es tan iluso como creer que es, digamos, el Lenin del siglo XXI. A Juntos por el Perú, que, en fin, es un descalabro como institucionalidad, como lógica, como historia, como todo, bastante mayor que el de Perú Libre, le ha ido tan mal como a Perú Libre y por lo tanto no le ha ido tan mal. Es decir, gana varios municipios en Lambayeque, incluido un provincial, gana algunos municipios en el sur, y tiene salpicados en varios sitios que antes que municipios de Juntos por el Perú de la izquierda, son municipios que ganó el peso del personaje o la personaje que asumió de alguna manera esa candidatura. Es en última instancia, si se quiere, el capital que quería. Digamos, me da la impresión que la tragedia de la izquierda los últimos años es que es una izquierda que ha asociado durante 4 años en la función de analista de lo que pasa frente a sus ojos y en el 4.º año la disputa por candidaturas. Mientras ese esquema y las lecturas de la realidad, las que lleva ese esquema, no se modifiquen, me da la impresión que esa izquierda, es decir, todos nosotros, vamos a estar absolutamente fregados. Y en el caso de la sociedad y la sociedad civil, y ahí han habido algunas preguntas en el chat, a ver, me da la impresión que somos admiradores de Julio de Iglesias, tropezamos permanentemente con la misma piedra. Es decir, el mayor esfuerzo hecho en el último tiempo, esta denominada coalición democrática, más allá del mérito que tiene el esfuerzo y tratar de tener presencia y una voz, sigue siendo absolutamente limeña, absolutamente blanca, absolutamente occidental y cristiana, absolutamente ciencia social y manual, distancia enorme de los actores sociales, incluso de varios de aquellos que han sido, perdonen la palabra, no estoy hablando de ustedes, estoy hablando de mí mismo, han sido clientela del mundo en el que vivimos, es decir, no sé, Conveagro, la CGTP, en distintas organizaciones sociales en los territorios, etcétera, etcétera. No son parte de esta historia. Las universidades del interior del país tampoco son parte de esta historia. Varios de los colectivos que hay, tampoco. Y desde los colectivos y desde el interior hay una mirada más condescendiente, menos condescendiente, más amable, menos amable, este esfuerzo que sigue viéndose como limeño y que sigue viéndose como expresión de las múltiples fracturas que, en fin, debemos aprender y digerir rápidamente a partir de los resultados de la primera vuelta electoral. Esto va a tomar un tiempo, me da la impresión que va a tomar un tiempo. ¿Esto quiere decir que Pedro Castillo va a llegar hasta el 2026? No, no. Digamos, yo creo que la situación por múltiples lados se termina escapando de las manos de todos aquellos que quieren encontrar un camino determinado. Es evidente que el adelanto de elecciones en el corto plazo no resuelve absolutamente nada, vamos a tener más de lo mismo. Es claro que el tema va bastante más allá de normas, procedimientos, formas de elegir, formas de controlar. No están mal, no están de más, pero no son el corazón.
El corazón es la situación de la política en general, ¿no es cierto? Es la situación de nuestra sociedad y esos, en fin, son temas que requerimos discutir, que requerimos digerir y sobre los cuales tenemos que actuar. Tenemos que actuar dándonos cuenta, con esto termino, que estamos en el mundo. Es decir, miremos qué ha pasado con la constituyente en Chile, miremos cómo la derrota aplastante de Bolsonaro amenaza con convertirse en la prolongación de una pesadilla. Vámonos más allá y escuchemos 5 minutos a este personaje que se llama Meloni o algo parecido en Italia, y démonos cuenta que hay una temperatura, hay una sensibilidad en el mundo que es resultado de la globalización también, y que no somos ajenos, que la vivamos de nuestra propia manera no nos hace ajenos, siempre hemos sido ingeniosos, nos hemos llamado república y hemos mantenido la servidumbre a 150 años como república, es fantástico. Pero en fin, yo quiero agradecerle su paciencia, me doy cuenta que soy un poco pesimista, porque estoy seguro que me faltan datos de la nueva gente, como en la época de Velasco. Caído Velasco, los velasquistas soñaban con que había el sargento Pérez que estaba en un cuartel en Andahuaylas, él era la voz y ya. Superemos ese tipo de fantasía y, en fin, mirémonos con las ganas que hemos tenido siempre para vivir. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, por la exposición, por las respuestas. Agradecer a todos los expositores del día de hoy, ¿no? Han sido 4 exposiciones realmente y bueno, un gusto estar con todos ustedes. Vamos a tomar una foto. Les agradecería, por favor, prendan sus cámaras. Para una foto de recuerdo. Ok. Hasta el próximo martes. Nos vemos. Chao, chao.